Bien, este video es sobre los intervalos de confianza. Vamos a revisarlos con detalle en clase, pero creo que esto nos va a ayudar un tanto a tener idea de eh, cómo estos son calculados, ¿no? Este es muy sencillo. Bien, entonces en algunos casos vamos a darnos cuenta que algunas pruebas estadísticas pues nos están pidiendo que pongamos ahí el tamaño del efecto para que nos demos cuenta si realmente es un efecto que puede decirse que es interpretable en términos de que realmente existe una diferencia, ¿no? Que la hipótesis que hemos aceptado como cierta es la de las diferencias, pero en el caso de algunos estudios también se pide que se den los intervalos de confianza. Entonces, no todos son iguales, los vamos a ver tanto en las pruebas de T como en las regresiones y en algunas otras pruebas también. Vamos a privilegiar, por supuesto, el tamaño del efecto, que es el que pide la APA, pero también por ahí la nueva edición ya hace una referencia constante a cuando se piden los intervalos de confianza. Bueno, entonces, recuerden que todo esto está tomado del libro de Clark Carter, ¿no? Es nuestro libro base y es el que estamos revisando durante todas las clases. Las cosas que vemos en R y demás, paquetes estadísticos, son de otros autores, estamos viendo otras páginas web también, pero básicamente el modelo de enseñanza que estamos siguiendo es el de Clark Carter y ese es nuestro libro base. Como cualquier otro estimado, los intervalos de confianza, pues nunca estaremos totalmente ciertos de que un parámetro es exacto, pero sí podemos encontrar un rango de valores dentro del cual el parámetro puede descansar, ¿no? Eso significa el intervalo de confianza, es decir, vamos a tener un parámetro que va del mínimo al superior o el bajo al superior, en el que vamos a decir que descansa nuestra interpretación estadística, ¿no? El nivel de confidencia generalmente se expresa en términos de un porcentaje. Entonces, el ejemplo que nos da él es muy claro, son 2.500 votantes, hay una intención de voto, 900, es decir, el 36% de ellos votará por el ala derecha y 1.050, es decir, aproximadamente el 42% votará por el ala izquierda. Entonces nos presenta una fórmula, vean cómo la fórmula va de A, ¿no? O sea, tiene este intervalo, este puntaje que lo vamos a tomar como el bajo, que siempre se dice menos, y el que hace la suma, ¿no? Que es el porcentaje máximo. Y P, pues es la proporción de la muestra que dice que tiene esta intención de votar por el ala derecha, y 1 menos P entonces sería la proporción de la muestra que no está inclinada a votar por el ala derecha. Y la N, pues es nuestro tamaño de la muestra. Ahí les incluí el apéndice y dejé el número de la página para que ustedes pudieran ubicarlo de manera sencilla. Es el apéndice 2. En capítulos anteriores es donde empieza a hablar de la idea del intervalo de confianza. Sin embargo, la fórmula como tal aparece en este apéndice. Aparece ahí también el error estándar de la distribución de las proporciones. Como ustedes pueden, pues es P por 1 menos P sobre N y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Esto lo vamos a ver más adelante, el error estándar, y nos va a también permitir una interpretación. En la fórmula, pues básicamente ya tenemos la idea de que es P, que es 1 menos P y que es N. Pero un valor significativo que no conocemos ahí es 1.96. ¿De dónde proviene 1.96? Es una distribución Z. Recuerden que el ejemplo que estamos viendo es para obtener el intervalo de confianza en una distribución Z y entonces nosotros obtenemos aquí un estadístico, ¿no? Entonces, vamos a ver el apéndice de 15 de nuestro libro, en las tablas de probabilidad, pues una tabla que está relacionada a una distribución normal estandarizada y esto corresponde a una probabilidad de puntaje Z. Recuerden que las puntajes Z tienen una media de 0 y una desviación estándar de 1. Entonces nosotros pues estamos pensando, ¿no?, en nuestra curva y casi siempre trabajamos al 95% de confianza. Eso nos da la idea de que queda pues un 5, hay un 2.5 probabilidad distribuida en los dos extremos de nuestra distribución, de nuestra curva, y vamos a buscar dentro de las tablas de la probabilidad de Z ese punto 0.25 y vemos, como ya hemos interpretado Z, que es 1.96, que es exactamente este que nos está dando acá, ¿no? Podríamos pensarlo, vean, este también lo pueden ver online, pues es la idea de cómo en una calculadora ver una distribución normal, tenemos
esta media en 0, esta desviación estándar en 1, y nosotros aquí le pedimos como resultado, pues que teniendo un parámetro muy específico, que es la media de 0 y la desviación estándar de 1, pues nos indique, ¿no?, cómo nosotros podríamos encontrar una probabilidad asociada al 95%. Esto es muy claro que es en 1.96 porque ya lo revisamos allá, ¿no? Dijimos, cuando nosotros estemos buscando una significancia, ¿no?, relacional 95%, entonces vamos a estar buscando ese punto 0.25 en los extremos de la colita y entonces vamos a encontrar el 1.96, ¿no? Eso partiría para acá. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros partiéramos de la media en 0 y tuviéramos 1.96 en la distribución y 1.96 hacia acá, entonces eso indicaría que toda esta región es donde se encuentra la mayor parte de la población y que solo ese punto 0.25 y punto 0.25 se encuentran de estos lados, más allá del 1.96 de la desviación. Pensémoslo, por ejemplo, en esta gráfica que hemos estado revisando de rpsychologist.com y tenemos, solamente que aquí aparece la estandarizada de 100 y la desviación estándar de 15. Sin embargo, si nosotros pensáramos en 1.96 de desviación, y recuerden que la de Cohen es un buen ejemplo porque finalmente es una desviación, ¿no? Y entonces decimos, a partir de 100, 1.96, que cae hasta acá, ¿no? Tenemos aquí 1.96 de desviación, 1.96 de desviación, se encuentra aquí la mayor cantidad de la población, o ese 95% de la población, y solo en estas regiones encontramos 0.025 y 0.025, ¿no? Es de ahí donde sale el 1.96. Recuerden, es una distribución Z, el ejemplo que estamos viendo, la distribución T, la distribución de la ANOVA, otro tipo de distribuciones, binomiales y demás, pues tendrían otra área de probabilidad debajo de la curva. Creo que esto es importante porque una de las cosas que yo realmente quiero de esta clase es que podamos tener esta lógica asociada a la estadística, que veamos que también la significancia es una área de distribución debajo de la curva. En el caso de la distribución Z, pues nos queda muy claro, está una media en 0, está una desviación estándar en 1 y cuando vemos a intervalo de confianza de este lado, pues en una distribución hipotética de Z, bueno, distribución normal, lo que tendríamos es que de este lado 1.96 y 1.96 está el 95% de la población y esa confianza que nosotros dejamos de 0.05 asociada o este 5% que queda, pues está distribuida en 0.025 de este lado y 0.025 de este lado. Entonces, lo obtenemos ahí. De manera formal, el intervalo de 95% significa que si nosotros tomamos muestras del mismo tamaño y calculamos el intervalo de confianza, entonces el 95% de las ocasiones, el intervalo de confianza debería contener el parámetro en la población, en el caso de la proporción de quién votó de una manera particular. Luego tenemos que calcular entonces esta proporción. La figura de 1.96, pues la encontramos en las tablas de Z, lo que hicimos hace rato en el apéndice 15. Este muestra que el 2.05% de la población, pues estará dentro de esta desviaciones estándar de 1.96 a partir de la media, ¿no? Y que solamente tendremos este 2.5 y 2.5 de la población, ¿no? Pero tenemos la certeza de que van a caer acá, ¿no? Y luego entonces tenemos que calcular P. Tenemos ya de nuestra fórmula, nos salió 1.96, pero no tenemos aún esta proporción y entonces aquí la está calculando el autor, ¿no? Nos dice P 900 sobre 2500, punto 36, el 36% que ya habíamos visto, pero vamos a calcularlo como P. Y 1 menos P entonces sería 64 y la N es de 2500. Sustituimos simplemente, ¿no? Recuerden cómo se veía la fórmula, entonces vamos a poner ese punto 36 y ese punto 64, tanto en el valor mínimo y el máximo, o el de arriba y el de abajo, el intervalo que va a quedar arriba y abajo.
Entonces tenemos que nuestro intervalo de confianza va a quedar como 0.36 menos 1.96 por la raíz cuadrada de 0.36 por 0.64 sobre el 2.500, que es la población. A, el máximo, y aquí ya no vamos a tener la resta, sino vamos a tener la suma, ¿no? Y va a realizarla el autor, ¿no? Aquí ya nos va a quedar muy claro porque va a poner pues más menos, la idea de tanto la resta como la suma, ¿no? Va a hacer primero pues esta multiplicación, 0.23, va a hacer esta división, 0.00092, le va a sacar la raíz cuadrada, 0.0096, y luego va a hacer esta multiplicación, 0.019. Hasta aquí, si recuerdan, esta que teníamos de este lado, ¿no? Era nuestro error estándar, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a retomar. Y luego entonces nos va a decir 36 más 0.019, ¿no? Y 36 menos 0.19, y nos van a quedar, ¿no? Entonces va a quedar, primero estamos anotando el menos, va, digamos, 0.341 hasta 0.379. Entonces, si la muestra fue tomada de una población de 100,000 votantes, el número de personas que apoyarían o que potencialmente votarían por la derecha en la población es muy probable que descanse entre el 3.41 por 100,000 y el 3.79 por 100,000. Por ejemplo, que descanse entre 34,100 y 37,900 personas, ¿no? Ese es el intervalo, ese es el rango de confianza que estábamos planteando en esta prueba. Tenemos, les decía hace rato, esta idea de P por 1 menos P sobre N a raíz cuadrada, pues es el error estándar de la distribución de la población, ¿no? Y podemos calcular entonces los márgenes de error. Podemos expresar que el error estándar utilizado en un intervalo de confianza como un porcentaje de error o un margen de error. Ese 0.019 que ya habíamos calculado acá, que corresponde a esta fórmula, por 100, nos daría 1.9%. Note que el error es expresado como un porcentaje del total de la muestra y no como una submuestra, lo cual que de las tantas personas que apoyan a un partido político dado. Es decir, el margen de error que tenemos en este cálculo es solo del 1.9%. Tenemos, y les puse aquí para que pudieran explorar, esta la hemos visto de manera constante, pero me parece que aún así sigue siendo muy buena para explorar. Podrían entrar ustedes a esta página y empezar a visualizar, pues, qué es lo que pasa con, me está mandando a mi computadora. Acá está la página abierta. Les voy a volver a anotar en la Moodle. En su módulo va a aparecer para que puedan estar usándolo y demás. Y aquí aparece una calculadora, ¿ver, no? Vamos a reconocerlos y decir, bueno, qué es lo que están haciendo en términos de la distribución normal y demás. Y ustedes pueden entrar a estas áreas y calcular estas áreas. Les va a salir este anuncio, ustedes le ponen follow this link, lo vamos a abrir, y esta es la que estábamos revisando hace rato, ¿no? Por supuesto que les está poniendo el ejemplo que todo el mundo quisiera revisar, ¿no? Tenemos la media en 0, la desviación estándar en 1, 1.96, 1.96 hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Los intervalos se van a calcular así, y entonces tenemos el área de probabilidad de 0.025. Ustedes pueden, por ejemplo, aquí, pues ya lo hemos notado, ¿no? Si estamos hablando de 0.025 al 95% y nosotros quisiéramos irnos al 99%, por ejemplo, pues estaríamos pensando que estaríamos en una desviación estándar mucho más amplia. Vamos a ponerle 2.45, 2.45. Voy a anotarlos en todos. Aquí me pasé uno.
2.45, negativo 2.45, 2.45. Y ya aparece, ¿no? 0.007. Y vean cómo se dibuja este cachito de la curva, ¿no? Es decir, nosotros quisiéramos un intervalo de confianza tan estricto, ¿no? O tan que nos dijera que es esa parte de la población, que estuviéramos seguros que aquello que vamos a calcular descansa sobre esa área de la población y que el error que estamos dejando ahí o lo que queda fuera pues es solamente este punto 007. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que sustituir en nuestra fórmula ese 1.96 por este 2.45. Y bueno, aquí viene una explicación muy clara que me parece que les ayudaría también mucho a estar viendo estas situaciones de distribuciones normales estandarizadas para que pues realmente lo que queremos en esta, quisiera yo en esta clase, es que visualizáramos por qué la probabilidad también es un área debajo de la curva. Bien, gracias.